CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es viernes 20 de enero de 2012, gracias por estar con nosotros, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar ustedes sus comentarios, estamos totalmente en vivo. Este viernes damos seguimiento a varios temas relacionados a los derechos humanos, hechos ocurridos durante el pasado conflicto armado con fuertes connotaciones presentes. Hablamos de la Fuerza Armada, de la masacre del Mozote, masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras y del tema de extradición. Un proceso por ahora en manos de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, que inició justamente el día de ayer jueves. Está con nosotros en nuestros estudios Benjamín Cuellar, él es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, para conversar sobre los temas. Benjamín, bienvenido. Gracias, William, por la invitación. Bueno, Benjamín, comencemos con el tema que tiene que ver con el masacre del Mozote, vinculado esto con la celebración que hizo el presidente Funes en el caserío El Mozote, justamente sobre los acuerdos de paz. Me gustaría conocer un poco primeras opiniones sobre este tema de parte del IDUCA, sobre todo porque, bueno, alrededor de esto hubo, antes de ese mismo día, hubo toda una discusión que tenía que ver con el hecho de en qué condiciones o bajo qué circunstancias debía estar el presidente en ese acto de ese día. Entiendo que hubo una carta de las comunidades, el presidente de la República dijo de que él tenía una comunicación directa con las comunidades y que no necesariamente FESPAD o el IDUCA representaba la opinión de las comunidades del Mozote. Pero a ver, un poco conocer la opinión. Bueno, al enterarnos que iba a realizar la conmemoración de los 20 años del fin de la guerra, de la firma del acuerdo de Chapultepec, un grupo de personas, fuimos 67 firmas que enviamos una carta al presidente de la República pidiéndole básicamente que no llevara militares, ¿verdad?, al lugar, al Mozote, por las razones que sabemos. Bueno, fue la Fuerza Armada la que cometió. Es como que alguien te golpea y después quiere llegar a meterse a tu casa sin pedirte perdón, ¿verdad? Y sin haber sanado las heridas. A eso el presidente reaccionó diciendo de que el viernes 13, diciendo de que nosotros no representábamos a nadie, ni el IDUCA ni FESPAD. Insisto, era carta que yo firmé como ciudadano, no como director del IDUCA, ¿verdad? Porque el IDUCA siempre lo ha dicho, el IDUCA no representa a nadie, ¿verdad? El IDUCA acompaña a víctimas, ese es nuestro trabajo. Y en este caso, perdón, Benjamín, en el caso particular tuyo, ¿intentabas que recoger el espíritu de la gente de los pobladores del Mozote, o ellos también hicieron una solicitud expresa para intervenir? Bueno, en eso el presidente dijo de que las víctimas a él no le habían pedido eso, ¿verdad? Entonces, que nosotros cómo podíamos adjudicarnos la voz de las víctimas y decir que las representábamos y no le habían pedido. Pero aquí hay un asunto que a mí me da cierta posibilidad de comentarlo. Yo soy miembro del Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es una organización continental, y esta organización acompaña a víctimas también, ¿verdad?, en sus demandas en el sistema interamericano. Hay que tener en cuenta de que en abril hay una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado salvadoreño va a estar acusado por la masacre del Mozote, ¿verdad? Entonces, yo siempre sospecho de que alguna relación tiene esto con el acto en el Mozote. Pero bueno, y la gente de Segil a mí me informó que en las reuniones posteriores, la que tuvieron con él, creo que el 5 de diciembre, sí pidieron expresamente las comunidades que no llevaran a los militares. Entonces nosotros nos sumamos a esa petición, pero como ciudadanos, no representando a las víctimas. Y además le pedíamos que quitara los nombres de violadores de derechos humanos o presuntos violadores de derechos humanos de infraestructura pública, ¿verdad? Y otras peticiones, que firmara tratados internacionales, el Estatuto de Roma, y que, sobre todo, con su iniciativa de ley, el presidente presentara a la Asamblea Legislativa una propuesta de lo que podemos llamar una ley para la dignificación de las víctimas de la sociedad salvadoreña, que sustituyera a la ley de amnistía y que cumpliera así
la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que hay que adecuar esa ley de amnistía a los estándares internacionales de derechos humanos. Ya. Él puede hacerlo. Bueno, vamos por partes. Finalmente el presidente tomó la decisión de hacer el acto que todos vimos en el Mozote, y fueron los militares. Y después, algunos dicen que fueron menos y que iban de civil también y que había un cordón, eso sí, perimetral. Bueno, pero evidentemente siempre como parte del protocolo y parte Hay un de actos militar oficiales hay un militar detrás, atrás, o sea, sí. Es decir, los militares estuvieron ahí. Sí. ¿Qué es eso, perdón? Solo creo yo que es importante que, bueno, muy molesto se vio cuando es entrevistado el viernes 13 de enero, ¿verdad? Y 3 días después en el Mozote, no sé si porque nosotros lo pedimos o porque alguien lo aconsejó, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que nosotros le pedimos en la carta se plantearon en el discurso, ¿verdad? Por ejemplo, lo de revisar la historia militar para no estar ensalzando, fue la palabra que ocupó, a violadores de derechos humanos, la Fuerza Armada. Redujo la cantidad de militares. Pero nosotros vemos que esa reducción, desde la perspectiva nuestra, ¿verdad?, debió haber sido más que reducción, ¿verdad? Esa decisión, más que la reducción de efectivos militares que llevar al lugar, era no llevar a nadie. Es decir, perfectamente la Policía Nacional Civil puede garantizar la seguridad del presidente. Yo no sé cómo son las cosas ahí, yo no me muevo en esos círculos de casa presidencial, ni protocolo, ni las normas de seguridad, pero yo sí creo que es claro que esas víctimas de la peor masacre en América Latina durante las últimas décadas del siglo pasado, ¿verdad?, no iban a atentar contra la seguridad del presidente de la República. Entonces yo creo que el hecho se dio en ese escenario. Yo más que esas cosas pienso, ¿verdad?, y lo digo, creo que no debió haberse realizado el evento el 16 de enero, ¿verdad?, porque a final de cuentas era un desagravio a las víctimas del Mozote, de la masacre del Mozote. Y después puedo explicar qué significado tiene ya los hechos que se dieron y el discurso. Pero montar, ¿verdad?, esa conmemoración del 20 aniversario ahí y no en diciembre del año pasado, cuando cumplían 30 años la masacre del Mozote, ¿verdad?, genera todo esto que se ha generado ahorita, ¿verdad? Entonces las víctimas están como una pelota, ¿verdad? Las pusieron como pelota en medio de una cancha donde hay dos bandos jugando un partido que nadie lo ha ganado, que se siguen peleando, se siguen haciendo trampas, se siguen golpeando y las víctimas en medio, ¿verdad? Eso no me parece a mí correcto. Bien, hablemos un poco más de esto. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial porque, bueno, se ha planteado, incluso en el tema de qué es los acuerdos de paz del 16 que se celebra, si es una celebración o una conmemoración, porque en términos de antecedentes uno piensa más en una celebración. Bueno, lo platicamos después. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Benjamín, decíamos, bueno, está toda esa parte de
claro, cuando se firman los acuerdos de paz el 16 de enero del 92 en México, obviamente lo que hay una celebración, o sea, y realmente fue una celebración, pues, en lo inmediato. Yo creo que la gente estaba pensando, todo mundo, aún los que perdieron sus familiares, sus parientes, pensaban en el fin de la guerra. Claro, después entró un proceso, lo que sigue de los años, que tiene que ver con el tema de la reflexión sobre las víctimas, la conmemoración. Pero bueno, ese es un poco del tema, quizás puede ser hasta tema de simbólico, pero volviendo a la parte, decías entonces, sí debió realizarse este evento, pero en el marco del aniversario de la masacre. El 30 aniversario, que fue el 11 de diciembre del año pasado, ¿verdad? Pero hay una cosa, William, o sea, es lógico que la gente celebrara hace 20 años, ¿verdad? El 16 de enero, y llama la atención, y eso siempre hay que tener en cuenta, que acá en el país, cuando ya se celebró, ¿verdad? La celebración en el país fue una celebración partida en dos, ¿verdad? Unos en la Plaza Cívica y otros en el Parque Libertad, ¿verdad? Sí, claro. O sea, eso era una muestra de por dónde iba la cosa, por dónde iba el camino y qué era lo que había que hacer, ¿verdad? O sea, para que 20 años después se estuviera celebrando todos juntos, ¿verdad? Ya no partido en dos el país. Pero sigue así. Pero sigue así, correcto. Entonces, eso por un lado. Yo creo que ahora lo que se hace, más que celebrar, porque no hay mucho que celebrar fuera de cosas importantes, eso sí, ¿verdad? No digo que no sean poca cosa. El fin de la guerra y la suspensión de las prácticas sistemáticas del Estado para violando derechos humanos, eso hay que celebrarlo, ¿verdad? Pero ya todo lo demás, las instituciones que se crearon, las que desaparecieron, pero que siguen ahí en el imaginario, en el pensamiento de mucha gente, añorando esas instituciones, ¿verdad? Y hablo de los cuerpos represivos, por ejemplo, que mucha gente no los conoció. Entonces, yo creo que a estas alturas lo que queda es conmemorar el recuerdo de los acuerdos de paz, ¿verdad? Recordarlos y tratar de que tengan vigencia. Y más que el acuerdo de Chapultepec, habría que recordar y poner en la mesa el acuerdo de Ginebra, que es el que le marcaba el rumbo a la negociación y a la pacificación del país, porque además de terminar la guerra planteaba respeto irrestricto de los derechos humanos, cosa que no se ha hecho con las víctimas, democratización, cosa que no se ha hecho con las víctimas al negarle verdad y justicia, y reunificación de la sociedad salvadoreña. Eso no se ha hecho. Ahora, y en el fondo, desde tu punto de vista, entonces, es lamentable, decías, de que el caso de las víctimas no se hayan puesto en el centro de todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Las han puesto en el centro, pero para pegarle patadas, como te decía, diciendo, no, que no tienen razón, que están abriendo heridas, que no, habría que ponerlo en el centro, pero en el centro del interés nacional, porque las víctimas de esos hechos que ocurrieron antes o durante la guerra, ¿verdad?, son reeditadas con las víctimas que este país está produciendo, víctimas mortales sobre todo, víctimas del hambre, víctimas de la extorsión, ¿verdad?, víctimas de la migración. O sea, se están siendo reeditadas. ¿Por qué? Porque no se tomó en serio ese acuerdo de Ginebra, ¿verdad? Se cumplió con lo de Chapultepec, más o menos bien, ¿verdad? No tan bien con el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, pero es necesario que se revise desde esa perspectiva, desde la perspectiva que nadie lo hace, desde la perspectiva de las víctimas de antes, durante y después de la guerra. Bueno, a ver, pero en el marco del discurso hay varias cosas que tienen que ver con el contenido, con la esencia, digamos. Decías en el segmento anterior que de alguna forma el presidente había retomado parte de lo que ustedes habían sugerido o habían recomendado. Por ejemplo, la revisión de todo ese tema de doctrina de la Fuerza Armada. Ya escuchamos al mismo ministro de la Defensa ofrecer declaraciones, que se ha creado una comisión particular. Está en el centro de toda esa discusión la figura de Domingo Monterrosa, a quien se vincula directamente con la masacre en el caso del Mozote. Pero al final de cuentas, ¿hacia dónde va todo esto? ¿En qué va a terminar? Ese es el punto, porque si todo esto termina en una cuestión, digamos, muy positiva y que fortalece todo el tema de derechos humanos, pues creo que todo el país lo va a saludar. Pero si al final esto es parte de los discursos, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que decir varias cosas. Uno, que como bien decías, para nosotros no es ni logro de la carta nuestra, que no tiene nada que ver, incluso la rechazó públicamente, sino que es un logro del trabajo que se viene haciendo de años por comités de víctimas, gente humilde, gente que ha estado en el anonimato y que nadie le ha hecho caso. Qué bueno entonces que ahora se retoma eso, ¿verdad? Y se plantea comenzar un proceso, ¿verdad?, de que permita cerrar las heridas, pero las heridas no se cierran con 20 computadoras, ¿verdad?, sino que se cierren con verdad y justicia. Entonces, eso hay que discutir también. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, habrá que ver, ¿verdad? Yo creo que es necesario desacralizar, desmitificar este tipo de actos como los que Funes realizó el 16 de noviembre, de enero, este lunes. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, el trabajo de cualquier presidente que gobierna para el bien común. Y ahí, en cómo se ha tratado a las víctimas durante estos 20 años, es una falta grave al bien común. Entonces, lo mismo decía yo cuando todos le decían a los 4 magistrados de la Sala de la Constitucional, los 4 fantásticos, los 4 magníficos. No, hombre, si son gente que estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? O sea, no hay que mitificar eso. Y menos, después del acto del 16 de enero, repetirnos y repetir los anuncios donde el presidente termina siendo el nuevo héroe, ¿verdad? O sea, el que hizo las cosas. No, esta es una labor que viene dándose desde hace ratos y eso es lo que hay que rescatar. El esfuerzo de la participación ciudadana demandando el respeto de sus derechos. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos del tema puntual que tiene que ver ya con supuestamente la comisión que se ha creado, las declaraciones que dio el ministro de la Defensa, las declaraciones de Sigifredo Ochoa Pérez. O sea, creo que está todo eso presente en esta discusión. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bessie Ríos nos mandó a través del Twitter un par de preguntas puntuales. Benjamín, por ejemplo, ella pregunta, ¿el presidente Funes debió pedir perdón en el Mozote en otra fecha diferente para no herir a los militares? De alguna forma eso lo platicamos ya, pero hay otra pregunta, dice, ¿considera que nuestro sistema judicial contribuye a volver víctimas a los victimarios? Bueno, hay 2 preguntas planteadas. No sé en qué momento la puede contestar, pero bueno, el tema es, nos quedamos un poco también sobre la cuestión de los discursos, de los planteamientos, de la comisión que se ha formado, la declaración que dio el ministro de la Defensa, lo que ha dicho Sigifredo Ochoa Pérez, que creo que es importante también que podamos reflexionar antes de contestar a Bessie, por favor. Bueno, yo creo que aquí el desafío, ¿verdad? Más que discutir si las lágrimas eran sinceras o no, ¿verdad? Si fueron lágrimas o era sudor, ¿verdad? Como dicen, si cambió en su momento el discurso después de que oyó a la representante de las víctimas. Más que eso, ¿verdad? Yo creo que es importante tomarle la palabra primero, ¿verdad? Y que cumpla a cabalidad a lo que se comprometió y que revise cosas que dijo, pero que no son tan así. Empiezo por esto último. O sea, ya lo he mencionado anteriormente, él tiene iniciativa de ley como presidente de la República a través de sus ministros. Entonces puede presentar una propuesta de ley que adecúa a los estándares internacionales la amnistía y por lo tanto deroga esa amnistía que está actualmente. Ahí dicen de que la amnistía es constitucional, pero hay excepciones, entonces que se puede, creo que lo dijo él también, ahí lo explicó poco claro, pero lo dijo en su discurso. O sea, eso dicho en palabras más claras, la Sala de lo Constitucional en octubre del 2000, declaró que la amnistía era constitucional a raíz de un recurso que se había presentado pero que habían excepciones.
los únicos que han presentado un caso, ¿verdad? Y que ha llegado hasta audiencia inicial fueron las víctimas del caso de la masacre en la UCA. O sea, hablo de la Compañía de Jesús, la UCA. Se presentó la demanda a la Fiscalía General de la República, que por cierto el fiscal era Belisario Artiga, y este primero envió un requerimiento, o sea, una solicitud a un juez que no le correspondía, pidiendo juicio, investigación y juicio, ¿verdad? El juicio y sanción a los responsables, ¿verdad? Pero cuando el juez le dijo, no, a mí no me toca, se lo devolvió, entonces se lo mandó a otra juez de paz, a una juez de paz de San Salvador, que era quien les correspondía, porque era audiencia inicial, y la juez dijo, sí, no se aplica la amnistía por las excepciones que se plantean en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero ya prescribió. Entonces, ahí hay un juego de irregularidades legales, ¿verdad? Que a final de cuentas consolidan la decisión de no tocar a nadie. Pero hay que destacar de que el segundo requerimiento que manda Belisario Artiga a la juez ya no es pidiendo juicio y sanción, sino que pidiendo sobreseimiento definitivo por la amnistía y la prescripción. Entonces, el mismo caso, con las mismas víctimas, con los mismos victimarios, Belisario manda primero un requerimiento y después manda otro requerimiento con una petición distinta. Entonces, ahí uno ve todas las trampas que están haciendo. O sea, y en el centro está la amnistía, que aunque tenga excepciones, siempre va a seguir el argumento para impedir que la gente logre justicia. Vaya, porque el presidente fue claro en decir que esto estaba en manos de la Asamblea Legislativa. Evidentemente, la derogatoria de ley de amnistía pasa por las manos de los diputados, pero decías entonces... Sí. Pero él tiene iniciativa de ley. O sea, lo menos que se podría esperar entonces es que el presidente de la República tome esa iniciativa. Y que diera el siguiente paso, ¿verdad? Después de este discurso, que pusiera en el debate una propuesta para ya resolver este problema. En 20 años no se ha podido resolver. En Chile, y eso no se manda sino más con discursos o de repente. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que negociar, hay que reunirse. No negociar la verdad y la justicia, sino que la forma como resolver este problema. En Chile, el presidente Elwin convocó a una mesa de diálogo sobre derechos humanos y convocó para discutir todos estos temas, ¿verdad? A políticos, a defensores de derechos humanos, a víctimas, a académicos, a iglesia y a los militares, ¿verdad? Y a final de cuentas, ese proceso se dio después de una negociación callada, ¿verdad? O sea, con pocas declaraciones, y se logró lo que se ha logrado en Chile. Entonces, yo creo que, yo le propongo al presidente Funes, ¿verdad? Y a su equipo, que por qué no se dedican a trabajar en ese sentido, y que el próximo año, cuando se cumplen 20 años del informe, de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y de la aprobación de la ley de amnistía, se tiene ya un consenso en el país que ponga en el primer lugar a las víctimas para que se resuelva este problema y se mire hacia adelante. Se mire el presente y el futuro, porque lo que está ocurriendo ahorita tiene mucho que ver con, no digo que absolutamente, pero tiene mucho que ver con la impunidad que legitimó masacres, torturas, desapariciones que siguen ocurriendo actualmente. Bueno, debo hacer una pausa. Desde tu punto de vista, hay mucho escepticismo entonces del resultado de todo lo que se ha dicho. Dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Benjamín, dejaba plantear el interrogante entonces si es que hay mucho escepticismo respecto de lo que dijo el presidente en ese discurso en el Mozote. Mira, yo, William, reitero, ¿verdad? Nuestras instituciones, ¿verdad? Como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y creo que los otros organismos le tomamos la palabra al presidente, ¿verdad? Y le ponemos a disposición nuestros recursos, pocos, ¿verdad? Pero valiosos, porque hay mucha información, para que cumpla a cabalidad a lo que se comprometió, pero también para que se trabaje en la línea que planteaba en el caso de la amnistía, y para que abra los archivos. Eso no lo mencionó. Incluso en la entrevista del viernes 13 dijo que los archivos se estaban abriendo, no sé cuáles, ¿verdad? Porque francamente eso no se ha dado. Entonces, estamos dispuestos a acompañarlo en ese esfuerzo, ¿verdad? Que no se sienta solo, ¿verdad? Y que al ponerse en el centro de todo esto, ¿verdad? Está siendo atacado por sectores radicales, ¿verdad? Y no sé, nostálgicos, como el caso de las declaraciones del coronel Ochoa, ¿verdad? Que para mí están fuera de lugar, ¿verdad? Independientemente que no haya dicho que venía otra guerra, sino que le preguntó al presidente si quería otra guerra, en el fondo está una especie de discurso trasnochado, ¿verdad? Que ya 20 años después del fin de la guerra, no tiene lugar. Pero en ese sentido, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a apoyarlo porque vemos peligros para que se cumpla esto, que no es escepticismo, es un hecho real. O sea, su ministro de la Defensa, que no debería de ser ministro de la Defensa, desde que estuvo en primera fila de la misa de acción de gracias, cuando salieron del escondite de la Guardia Nacional, los militares acusados en España con alertas rojas para capturarlos, que se escondieron en la Guardia Nacional, ¿verdad? En esa misa de gracias a Funes y a Dios que los protegieron, el ministro de la Defensa, que entonces era viceministro, estaba uniformado, ¿verdad? Y en primera fila de esa misa. Qué señal más clara de decir, miren, yo respaldo como persona, como militar y como viceministro a estos señores. Vaya, pero al ministro Benítez lo hemos escuchado decir de que en el caso de la comisión, por ejemplo... Yo planteo ese antecedente que hay que considerarlo. Para mí, desde ese momento debe haber sido retirado de un gobierno que honró a los jesuitas, solo a los jesuitas, en el 20 aniversario de la muerte de los jesuitas, que les reconoció su aporte al país y les dio la orden José Matías Delgado. Sí, a Julia Elba Ramos y a Celina no. Bueno, ese antecedente hay que considerarlo para decir, bueno, ¿y este señor qué mérito tiene para estar de ministro de la Defensa? Si es totalmente discordante con esos discursos de homenajes y de perdón, ¿verdad? Su actuación, en el caso de la misa. Pero ahora es mucho más grave, o no sé si es más grave, pero él sí se mira coherente. Dice, cuando le preguntan, aquí en la prensa gráfica, por cierto, que lo de la revisión de la historia, y lo de quitar los nombres, de dejar de ensalzar a los presuntos violadores de derechos humanos, dice literalmente. Pero lo que nosotros valoramos es que Funes nos da la instrucción de que revisemos. No nos está diciendo que cambiemos nada de eso, sino que revisemos. Y de acuerdo a esa revisión y a ese análisis se va a recomendar y es donde él tomará la decisión. Uno, o sea, está diciendo, ¿verdad? Domingo Monterrosa no me lo toquen. O sea, esa es la interpretación tuya respecto a eso. Sí. Bueno. Y posteriormente, en esas mismas declaraciones, dice, eso es parte de lo que se va a revisar. Además de los textos, se revisarán algunos nombres de unidades, si la forma en que se seleccionó ese nombre en su época estaba todo documentado y era razonable, justo. Se refiere a Domingo Monterrosa. Sí, claro. Y no solo la Fuerza Armada, sino que la misma población lo pedía, porque lo veía como un héroe. Y aquí viene lo más grave. Y muchos lo seguimos viendo como un héroe, porque dio incluso su vida por defender al país de una agresión de ese momento. ¿Cómo defendió al país de esa agresión? Ejecutando, torturando, primero torturando, maltratando y después ejecutando a casi 1000 salvadoreños y salvadoreñas humildes, campesinas, ¿verdad? Dentro de ellos cientos de niños y de niñas. Entonces, que el ministro de la Defensa diga esto ya merecería no una segunda tarjeta amarilla, ya la expulsión del gabinete. Ahora, por la parte fundamental en la que lo que leía es que él dice de que muchos lo seguimos viendo como un héroe, es decir, porque él se incluye. No, dice, y muchos lo seguimos viendo como un héroe. O sea, es lo que decís. O sea, muchos lo seguimos viendo. O sea, yo y muchos lo seguimos viendo como un héroe. Eso es lo que dijo.
Entonces, al menos a mí el primer procurador de derechos humanos de Nicaragua hace años me dijo de que, cosa que no le he hecho caso, me aconsejó, mire, en estas cosas, cuando uno da declaraciones públicas, hay que ser amigo de Prudencio y Cayetano, hay que ser prudente y callarse. Bueno, ok, vamos a la pausa comercial, seguimos hablando del tema, todavía estamos pendientes sobre el caso jesuitas, el Corte Plena se ha declarado en sesión abierta, ayer comenzaron la primera reunión, bueno, esto parece que va para largo, pero bueno, vamos a una pausa y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, tengo acá a través de Facebook al menos 3 comentarios sobre lo que estamos conversando este día con Benjamín Cuellar. Dice Morris Ramos: el presidente Funes hizo muy bien en celebrar en el Mozote los 20 años de los acuerdos de paz. Es hasta ahora que un presidente se acerca a este lugar a pedir perdón a todos los familiares de las víctimas. Somos muchos los que apoyamos esta decisión. José Durán Salazar dice: eso pasa porque el presidente Funes ya dio la pauta para que se pisoteen acuerdos pactados. Carlos Quintanilla dice: muy inteligente el discurso del presidente Funes y aún más muy humilde de su parte pedir perdón a todas aquellas personas que siguen siendo víctimas. Bueno, son algunos de los comentarios que nos han llegado. Para cerrar un poco sobre este punto entonces, Benjamín, viendo lo que ha dicho el ministro de la Defensa, lo que está planteado, la creación de esta comisión y todo esto, ¿en qué puede terminar al final de cuentas? Porque este es el punto, o sea, y la ley de amnistía también, o sea, que son dos cosas fundamentales. Bueno, yo he hecho acá en tu programa creo que 3 propuestas, ¿verdad? Apoyar, ¿verdad?, sobre la base de su discurso, en ese camino de la verdad y la justicia, trabajando una propuesta de ley de amnistía, de ley para la dignificación de las víctimas, llámenle como quieran, la reconciliación nacional, que derogue de hecho la ley de amnistía, ¿verdad?, y aplique los estándares internacionales de derechos humanos que tienen que aplicarse en estos casos. 1. Segundo, la propuesta de contribuir a desarrollar una mesa sobre derechos humanos, de diálogo sobre derechos humanos, y que se resuelvan este y otros puntos también, porque las víctimas actuales, o sea, las casi 100.000 muertes que van del fin de la guerra a la fecha, tienen que ver con políticas de Estado equivocadas, ¿verdad? Y cada vez nos están metiendo más a la militarización, a la guerra contra el narcotráfico. Entonces, eso trae como consecuencia graves violaciones de derechos humanos. Eso hay que discutirlo también. Yo creo que en tercer lugar habría que plantearse lo que ofrecer de parte nuestra el Tribunal para la Aplicación Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, que tenemos con este año, que se va a realizar en marzo, 4 ediciones de ese tribunal. Y con ese tribunal hemos comprobado de que que la gente sea escuchada, no solo que llegue a escuchar lo que le dicen, ¿verdad?, y que le ofrecen, sino que sea escuchada, eso puede ir contribuyendo al proceso de cerrar las heridas.
¿verdad? Falta mucho más que hacer, no es esa la solución, pero es una de las herramientas que se pueden utilizar y que está siendo utilizada ya y comprobada, y se ha comprobado que sirve de algo, ¿verdad? Entonces, sobre la base de esas 3 propuestas, yo creo que es importante que se trabaje. Yo, para contestarle a Bessie y cerrar sí, exacto, porque dejamos pendiente. decía de que hacerlo en el Mozote era herir a los victimarios, no sé si... A los militares. A los militares, sí, a los victimarios, sí, a los militares. Exacto. Yo creo que, o sea, y como es opinable esto, hay gente que le pareció bien. Yo no he cuestionado el discurso, ¿verdad? Yo estoy planteando de que no debió haberse hecho en ese lugar porque nos damos cuenta de que ahorita las víctimas están siendo nuevamente maltratadas, ¿verdad? A partir de ese discurso, de haberlo hecho en ese lugar, ¿verdad? Por eso digo, ese discurso estaba mejor ubicado en el 30 aniversario de la masacre del Mozote, ¿verdad? No estoy cuestionando el contenido, sino que la forma como se hizo. Entonces, el hacerlo en el Mozote no tiene que ver con herir a los militares, tiene que ver con, y esa es mi posición, ¿verdad? Hay otras, con revictimizar a las víctimas, ¿verdad? En el sentido de que ahí brinca Ochoa Pérez, ¿verdad? Brinca el ministro de la Defensa defendiendo su héroe, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, ¿en qué quedan las víctimas? Y tercero, ¿verdad? Yo creo que, y cuarto, la última propuesta que me olvidaba, es de apoyar para que se cumpla todo esto que se planteó y más. Bueno, pasemos al otro tema entonces. En el caso jesuitas, ¿cuál es tu apreciación en términos? Bueno, ayer ha comenzado la Corte Plena en horas de la tarde, ¿va a continuar? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo hasta este momento? ¿Y qué es lo que se puede esperar? Bueno, el sentido común, la lógica, ¿verdad? Lo que ha ocurrido antes me dice a mí de que lo que hay que esperar es que protejan otra vez a estos militares la Corte Plena, ¿verdad? A estos imputados en la Audiencia Nacional de España, porque esa ha sido la conducta, la trayectoria de la Corte, ¿verdad? Con excepciones, se han pronunciado por no enviar documentos que pidió primero el juez, ¿verdad? Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional de España. Después, y ahí tiene que ver también el Ejecutivo, en proteger a los militares, tanto escondiéndolos en la ex Guardia Nacional y no capturándolos, ¿verdad? Escondiéndolos el ministro de la Defensa y no capturándolos el director de la Policía Nacional Civil, ambos funcionarios que dependen del presidente de la República, y después completando la maniobra con la resolución de la Corte que dice que las alertas rojas, a diferencia de lo que es en todo el mundo, ¿verdad?, que aquí en El Salvador son para localización, cuando la Interpol, los protocolos de Interpol, de los cuales es parte del Estado salvadoreño, el gobierno, dicen de que son de captura con fines de extradición. Entonces, yo creo que la Corte, a pesar de que la tiene difícil, por todo esto que estoy diciendo, porque es evidente que se han dedicado a proteger a los militares, y a pesar de que ayer se extradita de España a una presunta responsable de un crimen atroz, ¿verdad? La señora que en la colonia Utila está acusado de asesinar a su esposo y más. Entonces, eso debería de tener de parte del Estado salvadoreño, a través de la Corte Suprema de Justicia, reciprocidad. O sea, aunque se trata de casos totalmente distintos. Aunque se trate de casos totalmente distintos. Esa señora es una presunta criminal y viene a ser juzgada acá. Estos militares son presuntos criminales y deberían de ser juzgados en España porque aquí no se juzgaron. Es decir, desde tu punto de vista, El Salvador debería responder con el mismo nivel de reciprocidad de lo que está haciendo España en este caso. Hablando del deber ser, ¿verdad? Pero el ser, la realidad, ¿verdad? Eso es lo que debería de hacerse. Pero ya lo que se va a hacer, creo yo, es lo mismo de siempre, seguirlos protegiendo, ¿verdad? No hay muchas posibilidades porque es la misma Corte, ¿verdad? Los mismos magistrados y van a tomar la misma decisión, creo yo. Ojalá me equivoque, pero lo veo difícil. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie.
lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Benjamín, en Corte Plena finalmente se decide por una votación. Sí. Es decir, el Por acto mayoría. final de todo eso es por mayoría. Sí. Y la correlación, ¿cómo está planteada ahí a ese nivel? Es decir, en términos de votos, porque de eso se trata finalmente. Te lo voy a contestar así. Está la correlación a favor de la impunidad, ¿verdad? O sea, es el sistema en su conjunto que decidió la impunidad. Y por eso es que todas estas cosas que se han dado alrededor del acto del 16 de enero, ¿verdad?, siguen sacando chispas en el país. ¿Por qué? Porque no se tiene el valor de encarar en serio, ¿verdad? En serio, ¿verdad? No mediáticamente las cosas. Entonces yo creo que es importante de que más allá de las declaraciones que de yo o de otra gente, que funcione el sistema. Y si funciona para el caso de la masacre en la UCA, puede empezar a funcionar para todos los casos, para esos 13 asesinatos diarios, que de eso solo se condena, de 100 solo se condena 3, según los datos que tenemos, ¿verdad? O de los cuales nos informan. Entonces, yo creo que este país, si no se toma en serio el reto de combatir la impunidad, ¿verdad?, va a seguir sangrando, ¿verdad?, y con hambre la gente, porque también la impunidad tiene que ver con mucho con la corrupción y el robo de las arcas del Estado, que no se invierte en programas sociales, no populistas ni demagógicos, no hay programas en serio, ¿verdad?, para atacar raíces estructurales de los males del Salvador. Entonces, yo creo que va a seguir con sangre, con hambre y con impunidad, y por tanto expulsando gente o haciendo que la gente salga a buscar lo que no encuentra acá. Oportunidades de trabajo digno, seguridad y justicia. Por eso está en el Mozote, el caso del Mozote, va a audiencia en la Corte Interamericana en abril, porque aquí no se ha hecho justicia. Ahora, ¿qué va a pasar después? Digamos, estamos anticipando ya un escenario que puede ser parecido, decías, a las resoluciones anteriores, entonces... Pero que te diga al final, ojalá me equivoque, pero dudo. Bueno, pero ¿qué pasos quedan después de eso? No. Digo, desde el caso de lo que se puede hacer, no sé, de la UCA o de... No, hay que dejar claro que la UCA siempre ha insistido de que nosotros queremos que se resuelva acá y seguimos con una demanda en la Comisión Interamericana para que se active el sistema interamericano y obligue al Estado salvadoreño que cumpla con sus obligaciones internacionales, ¿verdad? Ya es suficiente, pero no es de más, es suficiente la resolución, el informe de la Comisión Interamericana del 1999, donde manda a investigar, sancionar, reparar el daño y derogar la ley de amnistía. En el caso de la UCA, esas fueron las recomendaciones. Pero hemos metido otra demanda después de que nos hicieron esta trampa con la Fiscalía, con Belisario Artiga, en el 2000, ¿verdad? La metimos en el 2005, creo, y está en trámite, ahí en la Comisión Interamericana. Quienes presentan la denuncia en la Audiencia Nacional son una organización de derechos humanos de Estados Unidos y otra de España. Nosotros no la firmamos, esa querella, pero eso no quiere decir que no la apoyamos también. Y además, si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos aquí, no podrían estar demandando en España juicios fraudulentos, ¿verdad? Que aquí no se hizo justicia, porque fueron fraudulentos. Ya, pero en todo caso van a esperar que se vote. ¿Este sería un último paso de lo que pueda dar la Corte Plena en estos días? Sí, es decir, porque localmente hasta ahí se agota. Acá, ¿verdad? Exacto. Pero está el coronel inocente de nombre, Montano, en Estados Unidos, detenido por mentirle a la migración en Estados Unidos, ¿verdad? Lo capturaron cuando venía para El Salvador porque decía que estaba más seguro acá. Entonces, allá está detenido y España ya va a enviar, si no envió ya, la solicitud de extradición de Estados Unidos para España. Entonces, si lo extraditan a España, se da el siguiente paso en la Audiencia Nacional y se va a la vista pública, con un
imputado que tenga enfrente el juez Velasco, se continúa la vista pública. Si no, se guarda, pero no se, no se suspenden las órdenes de captura. Ya. Entonces, estos militares acusados que no han querido enfrentar la justicia, tendrían como cárcel 20.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? La cárcel ya no sería Mariona, sino que todo El Salvador. Ahora, pero en el caso de Orlando Montano es un procedimiento directamente España, Estados Unidos. Sí. O sea, a través de los procedimientos Ya que ellos tienen establecidos. No tiene que ver la Corte Suprema, bueno, la Corte de acá, eso es Suprema. No tiene que ver, es un procedimiento en Estados Unidos. Entonces, se está trabajando para que la administración Obama, a través del Departamento de Justicia, acepte extraditarlo a España. Pero si no, aún así, ¿verdad? Te digo, o sea, el juicio sigue, ¿verdad? Hasta que alguno de ellos se presente allá, pero mientras tanto las órdenes de captura siguen vigentes. Bueno, vamos a la última pausa, cerremos la entrevista y dedicamos los últimos minutos a hablar de cómo se ve el país en adelante, o sea, cuál es la visión que tienen ustedes del país entonces. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, entonces, para cerrar la entrevista, Benjamín, en materia de derechos humanos, ¿hacia dónde camina El Salvador? De seguir así, vamos a seguir transitando por un camino que ya lo conocemos y ya sabemos cuál es el destino: de violencia, de impunidad, de exclusión social, de desigualdad, de instituciones que funcionan solo para determinados grupos de poder, ¿verdad? O sea, eso ya lo conocemos. De seguir así, de no cambiar el rumbo, ¿verdad? Vamos al precipicio, ¿verdad? Sobre todo que ahora hay otros ingredientes, como esto del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, que existía antes, pero no en las dimensiones que existe actualmente. Entonces yo creo que ese sería el escenario peligroso sobre el cual estamos transitando, y con un gobierno, ¿verdad?, que planteó el cambio, pero que en realidad las políticas en el combate a la delincuencia, a la impunidad, al crimen organizado, son erradas desde nuestra perspectiva y pueden generar mayores violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el 14 de mayo del año pasado, el canciller Hugo Martínez escribió un artículo de opinión en la prensa gráfica precisamente, y se refería a que hablaba de que El Salvador era, no sé, donde se iba a librar la batalla en contra del narcotráfico, y que se la perdía El Salvador, la perdía toda América. El general Benítez, ministro de la Defensa, el cuestionado ministro de la Defensa, habla de 20.000, ¿verdad?, miembros de la Fuerza Armada, cuando entiendo yo que este gobierno recibió con 11.000. O sea, la apuesta es a la guerra, ¿verdad? O sea, va en crecimiento la Fuerza Armada. Sí, ha crecido. Sí, es cierta esa cifra, tanto la de los 11.000 que recibieron como los 20.000 que hay ahora. Pues sí, estamos hablando de casi el 100%. ¿En qué parte se preocupa entonces? ¿Hay preocupación por el crecimiento de la Fuerza Armada? Porque es la apuesta a políticas fallidas.
es la apuesta a meternos en una guerra que no es de nosotros, sino que es de Estados Unidos, pero que los muertos los pone del río Bravo para abajo, ¿verdad? México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces, ese es un problema, porque esa guerra ya está perdida. Hay que enfrentarla de otra manera. Entonces yo creo que si aquí no se le apuesta, ¿verdad?, a combatir el fenómeno de la violencia con prevención del delito y de la delincuencia. La delincuencia se previene atacando las causas estructurales, pero el delito se previene no dejando en la impunidad los casos, ¿verdad?, los delitos. Y en este escenario, estos casos que son como emblemáticos y todo eso, deberían de ser, deberían de dejar de estar en la impunidad para lanzar señales de que ahora sí se va a entrar en serio. Pero también con represión, pero represión inteligente, o sea, con inteligencia, pegándole a la cabeza, no solo a las patas de la bestia criminal, ¿verdad?, del narcotráfico, del crimen organizado, también con rehabilitación. Pero como bien decía Douglas Moreno, director de centros penales, el sistema penitenciario en El Salvador es un excusado, ¿verdad? Yo lo decía también antes y coincidimos con Douglas, es una cloaca. Y pretender limpiar a alguien metiéndolo en una cloaca está fregado. Y por último, reinserción. O sea, si no se ofrecen oportunidades, ¿verdad?, de trabajo digno a esta gente que sale rehabilitada, si es que saliera así, entonces estamos en un círculo vicioso y muy peligroso, ¿verdad?, del cual no salimos con estas políticas. Ya nos escribe Hugo Iraeta desde Houston, dice: la justicia en El Salvador sigue secuestrada por los escuadrones, quienes deciden los héroes de mi país. Bueno, él no habla de los escuadrones, yo hablo de poderes económicos, políticos, sociales, ¿verdad? Poderes económicos lícitos o ilícitos, poderes militares también. El poder militar ya hemos visto con lo que ocurrió en agosto del año pasado, con lo que se le ha incrementado de presencia, protagonismo a la Fuerza Armada, con el nombramiento de un ministro de la Defensa que es general, aunque esté en situación de retiro, y con la apuesta con el incremento de tropa, o sea, uno se da cuenta de que también ese poder está vigente. Ahora, pero eso no desmerita el hecho de que la Fuerza Armada aparece como una de las instituciones mejor evaluadas en 20 años de acuerdos de paz. Incluso en las encuestas aparece bastante bien calificada, es decir, en términos de credibilidad. Yo creo que eso merecería un análisis más profundo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos denuncias, y sobre todo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene muchas denuncias de actos arbitrarios, de violaciones de derechos humanos e incluso de ejecuciones por parte de la Fuerza Armada. Recuerden aquellos dos campesinos en Nahuatarique, ¿verdad?, que murieron, ¿verdad?, que fueron asesinados por miembros de la Fuerza Armada. ¿Y esos hechos tendrán que ver con el tema de formación doctrinaria de los soldados o es sencillamente por estar involucrando a la Fuerza Armada en estas labores de seguridad pública? Por eso último tiene que ver, ¿verdad? Formación yo creo que ha habido, incluso el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha participado en programas de formación de la Fuerza Armada después del fin de la guerra, eso ha habido. Pero la teoría tiene que ir acompañada de la práctica, y una práctica donde estos hechos no queden en la impunidad, ¿verdad? Pero si quedan en la impunidad es decirte, mira, lo que hicieron está mal, pero lo pueden seguir haciendo porque no hay castigo. Entonces, el que no castigue el mal, promueve que se realice. Entonces yo creo que tiene que ver también con, este tipo de hechos tiene que ver también con el dejar que la Fuerza Armada, por ejemplo, no contribuya, ¿verdad?, y no tomar las medidas y presionar y dar las órdenes claras para investigar todos estos hechos. Los archivos de la Fuerza Armada no se abren, y que no me digan que no tienen archivos, por favor. Ahora, ¿el presidente puede ordenar la apertura de esos archivos? El comandante general de la Fuerza Armada es la máxima autoridad. No necesita de ninguna legislación para tomar una decisión sobre eso, simplemente es una decisión administrativa, entiendo yo. Él dice que ya los están abriendo, pero según sé yo, la Asociación Pro Búsqueda se queja reiteradamente hasta la fecha de que esos archivos no se abren. Bueno, pero abrirlos para que sean de conocimiento público, o sea... O para que las víctimas puedan investigar y sepan al menos dónde están sus familiares desaparecidos. Algunos, no digo que todos, Benjamín, pero algunos. Pero hay archivos. En toda Fuerza Armada hay archivos, todo se documenta. Es imposible que no esté documentado algunos casos. A menos que lo hayan destruido, entonces habría que ver quién lo destruyó y por qué lo destruyó, y tomar las medidas también de frente a ese hecho que no debe haber ocurrido, si es que ocurrió. Ya. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Benjamín. Muy amable. Gracias. Bueno, que descansen ustedes durante el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes con otra entrevista. Gracias por su fiel sintonía.